Bienvenidos a Con el Chico al Aire, el podcast, una presentación de elaguja.cl. Con ustedes, Claudio Garrido Moya. Aprovechemos el otoño, antes de que el invierno nos escombre. Entremos a codazos en la franja del sol y admiremos a los pájaros que migran. Ahora que calienta el corazón, aunque sea de a ratos y de a poco, pensemos y sintamos todavía con el viejo cariño que nos queda. Aprovechemos el otoño, antes de que el futuro se congele y no haya sitio para la belleza porque el futuro se nos vuelve escarcha. Son palabras de Mario Benedetti en un poema llamado Otoño, y en una semana donde se ha celebrado el Día de la Poesía, también la llegada del otoño y, por cierto, el Día de la Felicidad. Y hoy, 22 de marzo, el Día del Agua, tantos días juntos para conmemorar. Damos la bienvenida a este Con el Chico al Aire de día viernes, el número 4. Con la felicidad, ¿cierto? Con la satisfacción de poder estar una semana acompañando tu trayecto con un contenido hecho desde la periferia con amor. Soy Claudio Garrido Moya, escritor, periodista, multifacético, polifacético. McDonald's, por favor, calma tus impulsos. No estoy pretendiendo meterme a tu puesto de trabajo, pero sé que soy polifuncional. Sé que Walmart también me querría en sus filas, pero soy feliz en estos momentos en la docencia. Oye, bueno, Con el Chico al Aire viene con algunas reflexiones, ¿cierto? Que tienen relación con este tema del Día de la Felicidad, porque resulta que durante la semana fui al lanzamiento del libro de la Antonella Esteves, ya que se llama Cuestión de Gustos, ya como una serie de entrevistas que ahí voy a detallar, y pasaron cosas muy bacanas, muy bonitas. Pude conocer a Luna Fernández, que para mí fue maravilloso porque yo la leo a ella, ¿cierto? Me he leído 2 libros de ella, pero ya como... No es como una lectura superficial, ¿cachai? Me lo he leído así como con atención, con análisis, de hecho lo he comentado. Y también lo leo junto a estudiantes, Stracing Byers en particular. Así que, no, bacán, ahí fue también genial encontrarme con gente de la Radio Universidad de Chile, donde trabajé un tiempo. Pero también las reflexiones que se dieron ese día fueron muy geniales y las comparto en el primer bloque de Con el Chico al Aire, que espero que también les hagan sentido. Porque finalmente me quedó muy marcado un concepto que se dijo que es de mediador. Y claro, los que hacemos periodismo, los que hacemos educación y los que hacemos comunicación finalmente somos los que mediamos, los que hacemos la mediación entre un emisor y un receptor, ¿cachai? Así que espero que esa reflexión les haga sentido. También hay anécdotas muy bacanes, muy bonitas, ¿cierto? De ese día, fue martes, ¿ya? Donde les contaré ahí qué ocurrió en la sala máster de la Radio Universidad de Chile. También les dejo una perlita como una muestra gratis, ¿ya? De escritos del tipo que dejo en el libro Cambio de Folio, que es como el libro más desconocido que tengo, ya, porque me interesa que lo conozcan. Cambio de Folio es un libro súper confesional, ya, muy personal, porque en el fondo tiene esta cosa de evolución, desde cuando empecé a escribir, cuando era joven, cuando todavía no me creía escritor, ¿cierto? Sino que, no sé, escribía, como yo digo, una mierdita, ¿cachai? Lo dejaba guardado en un blog, lo publicaba en el Fotolog. Hice una selección de los textos que más me hacían sentido, porque hay otros tantos que quedaron fuera de la edición. Pero que este libro lo tengo ahí como en ascuas, porque, pucha, lamentablemente no he tenido las lucas para sacarlo, para hacer la impresión. Entonces he visto formas de poder financiar eso, pero sabéis que en estos momentos no se me hace tan viable. Entonces la única forma que tengo es venderlo por Amazon, ¿ya? O pedir copias a Amazon para venderlas en las ferias, ¿ya? Que a propósito necesito una confirmación de información para decirles pronto cuál va a ser la próxima feria donde me pueden encontrar y pillar mis libritos y conversar y echar la talla un rato, ¿ya? Pero eso es una muestra gratis de Cambio de Folio de un texto que se llama Entumecido, que lo escribí el año pasado y que quiero invitarlo también a que lo escuchen. Y finalmente, bueno, la noticia de la semana con la que terminamos la semana pasada y que de cierta forma dejó a muchos desvelados, ¿cierto? De cara al lunes, de cara a lo que fue el inicio de esta semana, el Lollapalooza y en particular con el regreso de Blink 182. Los Blink, esa banda maravillosa, ¿cierto? Que forjó la identidad de toda una generación, la generación del 2000, la generación que cruzó la línea, los desfachatados, los sinvergüenzas, ¿cierto? Que somos nosotros. La última generación de titanio, porque realmente eran unos caraduras, ¿ya?
pero que también fuimos como una transición del conservadurismo extremo que tenía el mundo en los 90, pese a que, como decía en la conversación que van a escuchar con Javier Ulloa, le tengo mucho cariño a los 90, pero siento que el 2000 ahí como que todo como que no sé, siento que ahí todo se descarrió. Pero está bien, porque se disfrutó caleta, pasaron muchas cosas muy geniales y yo creo que eso es digno de poder analizar en otro capítulo. Sin embargo, hoy día nos centraremos en la sensación que causó Blink 182 cuando vino a Lollapalooza, después de más de 25 años que existe esta banda y nunca vino a Chile. Y de hecho que se suponía que iba a venir el año pasado y creo que Tom DeLonge fue el que se lesionó y dejó a muchas personas con cuello, ¿ya? Pero yo me sorprendí mucho cuando leí las redes sociales y las reacciones que habían de lo de Blink 182, mucha gente emocionada y llorando, ¿ya? Por la presencia de los Blink acá en Cerrillos. Así que, bueno, de Blink va a ser la excusa, porque después vamos a saltar a la estética de ese tiempo y a la consumo cultural que venía asociado con Blink 182 y todo su rollo, po. El tema del MTV, de Jackass, de Tony Hawk, ¿cierto? Toda esta estética bella punk popera, ¿cierto? Entre el punk rock y el punk pop, el skate, sexo, leche y mucho rock and roll. Así que vamos a estar hablando ahí con Javier Ulloa, gran amigo mío, ¿cierto? Que vivimos juntos esa época, que él fue al concierto ya a Lollapalooza, ¿cierto? Estuvo ahí, vibró con las canciones y por eso hacemos un sumario de todas esas cosas pequeñas que nos hicieron felices justamente en esta semana que estuvo el Día de la Felicidad. Así que espero que disfruten esta entrega de Con el Chico al Aire, les doy un saludo y vamos adelante con este lindo podcast de laguja.cl. Estás escuchando Con el Chico al Aire, el podcast de laguja.cl. Y como corresponde a este tipo de ceremonia, finalmente le ofrecemos la palabra al autor del libro, a don Claudio Garrido Moya, que es periodista de la Universidad de Chile. Como él se define, y lo dijo el comentarista, maipucino de toda la vida. Muchas gracias, profesor, por dar estas palabras. Primero, agradecer a Radio Universidad de Chile, ya, a la editorial, por dar la oportunidad de poder publicar esta obra, ya, y también al Instituto de la Comunicación e Imagen que me formó para poder llevar esto que ustedes están viendo, al profesor Salinas, que fue mi profe guía, y bueno, revisando los últimos días, la información que tiene el sistema. De hecho, hice una nota hace poco de la situación actual que mantienen dos de las empresas del Transantiago. Me acordaba mucho de mis profesores, ¿ya? Pero de los profesores de toda la vida, ¿ya? Y pensaba que en cada momento que tuve que pasar, en cada colegio que estuve, los profesores que me formaron de a poco en distintas áreas del conocimiento, esperan de cierta forma ver el producto de lo que ellos hacen. Y quisiera esta presentación también dedicársela a los profesores que me formaron. A propósito del Día de la Felicidad que se celebró durante esta semana, compartí con ustedes un pedacito de un momento muy feliz que hoy por hoy ha venido como a trastocarme el cora. Resulta que hace pocos días fui espectador junto con la MAI del lanzamiento del libro de Antonella Esteves, Cuestión de Gustos, que es una recopilación de una veintena de entrevistas aproximadamente de escritoras chilenas, las cuales en el contexto de la pandemia, ¿cierto?, hablaron acerca de arte y política y entre otros temas que resulta muy interesante. Quisiera entrar en detalle, por ejemplo, de lo que quiero contar a nivel quizá emocional. Me parece una obra muy interesante, partiendo porque Antonella Esteves es una seca, ya es una seca, mujer de radio, eminencia, yo diría, de la radiofonía nacional, que sigue trabajando en la gloriosa Radio Universidad de Chile y que también hace un acercamiento a escritoras de todas las épocas, vivas claramente, ¿cierto?, porque las entrevistó ella. La verdad, esta cuestión me toma por muchas aristas, porque
uno trabaja con el lenguaje, ¿cierto? Hablando con los estudiantes, tratando de acercarlos a este tema de la literatura, de la lectura, de conocer el mundo a través de los libros, de las letras. Permite también vivir instantes que son muy, muy geniales, muy, muy bacanes y muy bonitos. El día del lanzamiento, por ejemplo, que ocurrió en la sala máster de la Radio Universidad de Chile, tuve la posibilidad de poder volver a pisar un lugar que hace mucho tiempo no iba, muchos años, más o menos un poquito más de 7 años, y mira cómo pasa el tiempo, donde trabajé no fue tanto, fueron 5 meses aproximadamente que estuve trabajando ahí en la Radio Universidad de Chile en prensa, del diario electrónico específicamente. Pero también fue el lugar donde debuté como escritor, donde de cierta forma hubo gente que se acercó a mí y me dijo: tú eres escritor, vas a publicar. En un tiempo en que no me la creía. Entonces acá quiero traer a colación la metáfora de las flamas que de cierta forma uno como persona, cierto, que acompaña a alguien, puede encender cuando ves que alguien tiene la capacidad para poder hacerlo. ¿Y por qué les digo que fue un recuerdo feliz y fue un momento feliz estar ahí en Sala Masters viendo este lanzamiento que era muy interesante? De hecho fue el escritor Juan Pablo Sutherland, que yo lo encontré que es un seco. Ya literalmente en la presentación se dio una cátedra muy interesante de cómo también el corpus de la literatura chilena en específico, ¿cierto?, se va nutriendo cada día más de mujeres que han vivido también tratando de sacarse el encasillamiento de lo femenino, ya dado por el canon, que finalmente es muy masculino. Y también relevó varias autoras, una en particular que se llama María Carolina Gil, o sea, ya se llamaba, fallecida en 1996, que fue una de las primeras escritoras que se dedicó a releer la obra de mujeres chilenas y hablar de ellas, de darle como una vuelta, ¿cierto?, a la obra que hicieron. Y bueno, también estuvo presente Nona Fernández, y eso fue una sorpresa porque ella fue en lugar de Natalia Valdebenito, que no pudo presentarse por motivos personales. Y la verdad fue una sorpresa bastante grata porque no lo esperábamos. Y finalmente pude conocer a una de las escritoras y conversar un ratito con ella, que eso fue, yo creo, que lo más glorioso que pudo haber pasado en su minuto. Porque a la Nona la leemos en el colegio, leemos Space Invaders, revisamos sus símbolos, tratamos de ampliar la perspectiva de la memoria, ¿cierto? De entender, hacer que los chicos también se formen sus propias opiniones, haciendo inferencias, conociendo las partes de la historia, de cómo gente como ellos también la vive. Y conversar con la Nona y darse cuenta de una reflexión que hacían todos los panelistas, incluida la misma Antonella, acerca de cuál es el rol de los mediadores en la literatura. Y aquí me quiero detener un poquitito porque todo lo que decían, todo lo que hablaban me hacía sentido y de cierta manera escucharlo en ese lugar que para mí es especial, ¿ya? Toca de cierta manera el corazón comunicador, pero también el corazón docente y el corazón escritor, este polifacetismo que de repente me agarra, que me tiene hoy día haciendo un podcast y mañana haciendo clases, ¿cierto? Y después comiéndome un completo. Me toma muy, de forma muy brígida, porque somos los que hacemos mediación quienes logramos reinterpretar la obra de quien escribe, de ser de cierta forma traductor de sus mundos, de sus espacios, de sus pensamientos, sentimientos, vicios, manías, fetiches, entre otras cosas, para que otras personas se las apropien, las hagan de ellas y vuelvan a escribir una historia. Y saben, bueno, en la presentación de Transantiago, que fue el fragmento que escucharon al principio, yo recordé mucho a los profesores que me dieron su conocimiento, ¿cierto?, hasta ese instante que era julio del 2016,
Yo no tenía en mis planes ser profesor. Ya no estaba ni siquiera en mis planes. De hecho, poquito tiempo después tuve la primera experiencia en el aula y más que nada para apañar a un amigo. La verdad es que ahí tuve que ir a hacer un reemplazo en un colegio acá en Maipú, con forma de pájaro, que siempre digo, mi querido colegio Alicante. Donde fui a reemplazar, más que nada cubrir a las profesoras de tecnología, artes visuales que tenían que montar una exposición y necesitaban a alguien que les viera los cursos, que no, como uno siempre dice, que no se maten. En realidad no estaban muy lejos de matarse, eran cabros de segundo medio y cuando les conté que trabajaba en radio, que era periodista, como que los cabros igual prendieron y fue muy interesante conversar con ellos. Ahí yo me sentí muy cómodo de estar compartiendo en el aula con chiquillos. Entonces ese fue como mi primer indicio de pensar así como, ¿y podrá ser? Bueno, después lo conversé con Dan Arangui, mi querido amigo, que también ahora es colega profe. Y bueno, la historia ya es sabida y a rato cierto hago guiños en ella también en el Instagram de alaguja.cl. Pero acá voy al tema de los mediadores, porque claramente tengo un rol de mediador doble. Y a la vez también soy escritor. Entonces es muy extraño porque... Extraño pero motivante. Extraño pero motivante. ¿Y por qué? Porque aquí vuelvo a la idea de los fuegos. Hoy tengo la misión de acercar la literatura a los jóvenes, donde sé que hay varios diamantes en bruto que todavía no se convencen de lo que pueden hacer. El refuerzo positivo, el estar ahí siempre apoyando, claramente es como parte del día a día. Cuando tú te das cuenta que alguien quiere hacer las cosas y las quiere hacer bien, uno conoce a sus alumnos y les das todo el apañe, les das toda la fuerza, les das ideas, compartes experiencias, ¿cierto? Lecturas, entre otras cosas, para que se atrevan a hacer. A más de una persona también adulta le he dicho, ¿y por qué no escribes? Dedícate a escribir, prueba, publica, créate el cuento. ¿Y que saben por qué, chiquillos? Porque cuando empecé con el tema de la escritura, de hecho, Transantiago, la capital indignada, fue producto de mi tesis, ¿ya? Igual que Antonella Esteves, ella también decía que sus primeros libros, la verdad, no son de como literatura, ella es periodista y sus primeros libros se basan en entrevistas. Mi primer libro también fue mi tesis, pues fue mi tesis periodística, del cual siento mucho orgullo, que no le resta ningún mérito, ¿cierto?, al trabajo de escritura que se hace, pero también fue un trabajo que no fue fácil, fue un proceso súper largo, donde ahí estuvo el profesor Claudio Salinas Muñoz, a quien mando un saludo en este podcast, porque fue la persona del CI que creyó en mí y me instó y me motivó a perseverar en esto. Fue de cierta manera la persona que yo creo que en un tiempo que tampoco fue muy bueno ni positivo para mí, me dijo, ¿tú tienes la capacidad de hacerlo? Hazlo, pero sé disciplinado. Y me tiró varias veces la oreja porque no me preocupaba de ir a las reuniones, era como que estaba muy dejado también por asuntos personales que vivía en esa época. Sin embargo, hubo un momento en que me dijo, ¿sabes qué? Tu trabajo puede ser fácilmente un libro. Y después, cuando ya terminamos, nos cambió la cara, que ese era el título original. Me dijo, lo conversamos, se consiguieron ahí con Editorial Radio Universidad de Chile. Y trabajé con la asesoría de Víctor Herrero, periodista, bueno, que está vinculado al medio Interferencia. Y como que de verdad me dijo, no, lo que hay que picar acá solamente son temas de redacción, pero el contenido, el trabajo que se hizo fue súper minucioso, súper fuerte. Y así fue como el 26 de julio terminé, después de mi jornada de trabajo en la Radio Universidad de Chile, llevaba como 20 días trabajando ahí, porque yo llegué a la Radio de Chile porque fui a firmar el contrato del libro, po. Y ahí como que falta un periodista, ya me metí. Total, había que entrenar el título, y digamos que curiosamente y paradójicamente fue mi única experiencia laboral como periodista remunerada, así como
todas las cosas que he hecho de la profesión como que han sido más bien de aficionado, o algunos proyectos personales, pero fue la única pega de periodista que tuve remunerada. Sin embargo, fue como el trampolín para poder probar algo que me resultaba muy lejano. Y esa lejanía principalmente es la que invitaba, por ejemplo, la Nona, Antonella, a romper. Y lo toman desde muchas aristas, porque en primer lugar habla de la importancia que tiene el periodismo en su maridaje con la literatura. De cómo los periodistas de cierta forma tenemos la misión de poder llevar interpretaciones o reseñas o recomendaciones de lecturas a otras personas. Yo el otro día hablaba de Albo Lectura, por ejemplo, como un ejemplo de esto, que está como hoy día como prendiendo, a propósito de que me encontré con Joaquín allá y le mando un gran saludo. Me había entrevistado una vez él, oye, quedé súper mal con eso porque yo lo fui a saludar así para conversar con él un poco, un tema X, y me dijo, pero si a ti te conozco, yo te entrevisté hace como 2 años atrás, y de verdad que era así, po. Y me sentí como las pelotas porque no me acordaba, ya no me acordaba, pero me acuerdo, después cuando me dijo me acordé de la entrevista. Me acordé de la entrevista y fue como muy bacán porque por esto mismo, por el tema de cómo de cierta manera uno se invierte en el rol y se vuelve del mediador al ser que es mediado, ¿cachai? Y te das cuenta de la importancia que es conocer las historias de distintas personas. Que finalmente cuando tú tenías un libro en la mano, tú lees una historia que alguien te está confiando. Eso es como el pacto que uno hace cuando lee literatura. Entonces, esta mediación es importante desde el punto de vista del periodismo, para poder de cierta manera seguir promoviendo una cultura lectora en la cual pucha que hace falta muchas iniciativas. O sea, existen algunas muy exitosas, muy amigas, como lo que por ejemplo hacía el César Fuensalida con su equipo, el Manu, la Carla con Lee Sin Cesar, que cabros muy buena onda, ¿cierto? Que con los que tuve ahí un contacto en su tiempo. Pero también como ese pololeo que hay entre lo que es el periodismo y la literatura, pues, ¿cachai? Justamente hablábamos de eso con alumnos de tercero medio esta semana, a propósito de un texto de Marta Brunet que se llama Por Nuestros Artistas, que está en una guía bicentenario y me lo zarpé, ¿cierto?, de ahí para poder trabajar precisamente ese texto en el marco de la materia de contexto de producción. Y en este texto, la Marta Brunet habla acerca de la situación difícil que tienen los escritores para poder ejercer su trabajo, pues si finalmente no se vive de la escritura en Chile, y parece que en 1939 tampoco era tal. Ya, bueno, después hacen una comparación con artistas plásticos que están en una peor situación. Ya, me parece que Chile tampoco ha sido muy amable con sus artistas después de todo, sobre todo si son artistas que no son de élite. Ahí hay un tema ahí que tratar. Pero precisamente eso, por ejemplo, apuntaba tanto Antonella como Juan Pablo Sutherland y la misma Nona Fernández, que hoy por hoy están surgiendo muchas voces nuevas que en el marco también del feminismo, ¿cierto? Y de las voces de mujeres que se están comenzando a dar a conocer poco a poco, instan ellas, ¿cierto? Junto con Juan Pablo, que también representa las disidencias sexuales, a levantar la voz. Y eso me hizo mucho sentido. Y también, más que sentido, creo que me llega el palo de la responsabilidad que me cabe como docente de lenguaje, y como periodista, y como escritor. ¿Y por qué en todas? Porque yo decía hace unos minutos, tengo muchos estudiantes, de repente conozco jóvenes que son muy virtuosos para poder hacer una escritura, armar una historia, crear universos, ¿cierto? Una imaginación inmensa, pero falta de repente alguien que esté al lado, ¿cierto? Y te avive la llama para poder hacer las cosas. Que los padres confíen en lo que saben hacer sus hijos, que cuando alguien quiere hacer cultura, quiere contribuir al arte, quiere expresarse,
despojarse de ese discurso tan comercial, ¿cierto? De que no vas a vivir de nada, si finalmente la historia, la identidad, incluso la felicidad, se canaliza mediante la cultura, se canaliza mediante el arte, se canaliza mediante la literatura, la música, la danza, el teatro, el cine. De hecho, la Antonella Esteves hablaba acerca de la preocupación que le daba el tema de Argentina, con todo lo que está pasando en estos momentos con el nefasto de Javier Milei, que le está quitando todo el apoyo estatal a los artistas. Oye, ¿qué es un país sin sus artistas? Preciosa flor de la patria, como decía la Marta Brunet en el texto que citaba. Entonces, yo decía que era un momento feliz porque me reencontraba con la misión que de repente me encomendé. En esa misma radio, en la Radio Universidad de Chile, mientras trabajaba ahí, también decidía mi destino. Decidía que en algún minuto iba a tomar las riendas de la docencia, porque en ese mismo lanzamiento yo hablaba de que uno tiene que compartir lo que sabe. Mira, yo te voy a hacer un disclaimer. Yo no pretendo acá en este podcast ni en ninguna de las producciones de lauja.cl ponerme la chapa de experto en nada. La verdad, siempre me he declarado como un aprendiz de la vida, como alguien que vive aprendiendo del quehacer que hace, valga la redundancia, ¿cierto? De la propia docencia, la propia vida misma. Soy un aprendiz. Si alguien me quiere poner la chapa de experto en algo, que sean las personas que saben, los que lo hagan. Algunos creen que soy bueno para las micros, algunos creen que soy bueno para manejarme en Santiago, otros piensan que soy bueno para hacer periodismo, otros piensan que soy bueno para escribir, puta, bacán, ¿cachai? Pero yo no me voy a poner la chapa de experto en nada. Con mucha humildad siento que todos los días tengo mucho que aprender. Sin embargo, tengo muy claro que de repente hay cosas que sé, y esas cosas que sé las tengo que compartir de alguna manera. Las historias, las experiencias, las impresiones que de repente puedo tener de alguna cosa, algún proceso, qué sé yo. Y finalmente encontrar la forma de mediar para que esto sea útil, para esto que, más allá de un efecto estético, cierto, de gusto, también te deje algo. Pero también hoy por hoy estoy del otro lado, de tomar estas experiencias que me brindan otras personas, jóvenes sobre todo, y poder soplar esas flamas, soplar esas llamitas que a lo mejor se ahogan en los deseos de otras personas, en las ambiciones de padres que lo único que piensan en que sus hijos ganen plata. Que está bien, hay que subsistir, si estamos claros, ¿cachai? No te estoy tratando de decir de que se romantice la pobreza o lo difícil que es vivir siendo artista. O sea, dicho sea de paso, quiero decirlo acá al aire, ¿cierto? Y me encantaría vivir de lo que estoy haciendo en estos momentos ahora, con el podcast, con el canal, con los libros. Pero no se da, no se da en estos momentos. No. Hoy día tengo que subsistir haciendo clases. Pero confío en que alguna vez se va a lograr. Pero así como lo voy a hacer yo, me gustaría que mucha más gente lo haga. Y sobre todo en estos momentos que lo hagan más mujeres. Con esto no quiero hacer ningún tipo de mansplaining, pero yo solamente estoy recogiendo las intenciones y la posta que en el fondo nos deja la voz de Antonella Esteves, de la Nona Fernández, ¿cierto? De que las mujeres están, pese a las diferencias que pueden tener sus visiones, ¿cierto? En el mismo feminismo que recojo como observador principalmente, ¿ya? Poder levantar esa voz. Pero para poder levantar esa voz, nosotros tenemos que instar a que la gente levante la voz. Quienes somos mediadores tenemos que apañar en ese levantamiento de la voz. Una voz no se puede levantar para ser ignorada. Siempre digo que si tenemos boca es para ocuparla, si tenemos manos son para ocuparla. Son herramientas de comunicación. Y la comunicación es algo esencial para la vida, para la subsistencia, la reproducción, lo que tú quieras. Entonces, cuando finalmente llegamos a este punto de
de entender la responsabilidad que nos cabe a quienes nos dedicamos a la comunicación y a la educación, entendemos que finalmente nuestra vida, nuestra subsistencia y nuestro destino está en las manos de las historias que vamos recogiendo. Este libro de Antonella, ya, Cuestión de Gustos, por ejemplo, tiene una reseña que dice que habla de influencias artísticas y procesos creativos, ¿ya? Entonces, esos procesos creativos son muy interesantes de revisar. Muy interesante de revisar porque finalmente nadie tiene la fórmula para poder hacer esto. ¿Cómo se llama? Antonella Esteves y la Nona Fernández, bueno, cada una por su cuenta, hablaba de repente el misterio que significa ser escritor, porque finalmente, bueno, hay algunos escritores que son más disciplinados, que algunos te dicen, no, escríbete un párrafo cada día. Mira, en la experiencia personal a mí no se me da así, ¿cachai? Y de repente veo las cosas que he escrito, no necesariamente una novela ni un cuento, no soy muy cuentista, me encantaría aprender a escribir cuentos, pero sabes que no me sale, siempre me voy por las ramas, complejizo demasiado la historia, pero de repente hago lo que yo digo, unas mierditas, ¿cachai? Que son como ensayos, algo parecido, cosas que salen como de la guata, pero también de la cabeza. Y hay veces que los leo y como que digo, ¿en qué nivel de disociación estaba para poder escribir eso? Entonces es como raro, es como extraño. Pero claro, planteaban esa interrogante de cómo tú te metes en el proceso creativo del escritor. Cómo el escritor, de cierta manera, se vuelve, mecaniza su trabajo o toma conciencia de lo que está haciendo al momento de escribir. Porque es muy extraño, o sea, yo no te podría contar qué estaba haciendo en el momento que escribía. A lo mejor cuando hice Andén de las Distancias podría hacerlo porque fue la única experiencia de escritura disciplinada que tuve. Pero era porque el tiempo lo permitía, o sea, buena parte del libro del Andén de las Distancias lo escribí en la pandemia. Entonces, claro, estaba más desocupado, no estaba trabajando en algo que me demandara demasiado tiempo. Bueno, buena parte incluso de ese tiempo no lo trabajé porque estaba cesante, entonces y tenía, bueno, ahí las herramientas que me dio la docencia también me permitieron salir de todas esas panas de escritura que tenía hasta ese momento. Pero cuando, por ejemplo, el periodista se vuelve escritor y escritor periodista en este maridaje, es, por ejemplo, una de las dudas que plantea la Antonella, ¿ya? Y es interesante investigar cómo se puede llegar a escribir. Entonces, de esta manera, poder avanzar hacia la motivación de escritura, de que más gente se vaya uniendo a este lindo vicio que es contar historias, o expresar sentimientos, o ideas, o debatir, ser un porfiado finalmente. Pero para que eso resulte, porque esta cuestión no es necesariamente de motu propio, ¿cierto? Y de que la gente tenga la receta de antemano para poder hacer estas cosas, ahí entramos los mediadores. Ahí entramos los que tenemos la responsabilidad de decir, ¿saben qué? Usted se puede de esta manera, prueba este asunto, mastica este tema, discútelo, para después dar visibilidad a las personas que están como tanteando el terreno en esto de la comunicación o también de la literatura. Y finalmente, ¿por qué les digo que fue un momento muy feliz? Bueno, porque todo esto lo estaba presenciando en el mismo lugar donde lancé mi primer libro, con mucho orgullo, después de una jornada de trabajo en el cual tuve que hacer una nota sobre supermercados en la periferia, me acuerdo que estaban cerrando y me pidió la Oriana, creo que estaba la Oriana en ese tiempo, la Oriana Miranda como editora, que hiciera como un catastro de supermercados que han cerrado por temas de delincuencia, de cosas por el estilo. Y bueno, la nota fue como más o menos nomás, así, no me acuerdo que haya sido una muy buena nota, porque yo terminé de grabar, me acuerdo, y en 20 minutos tenía que estar sentado en la sala máster ahí para hacer la presentación junto a Juan Pablo Cárdenas, al Funaito. Sergio Jara, que era prorector de la Universidad de Chile y que, bueno, con su volada ingeniero ahí como que se mandó las partes, y el siempre fiel profesor Claudio Salinas. Y bueno,
yo nunca me imaginé que iba a estar de cierta forma dedicando este momento a algo que finalmente terminaría siendo que es la docencia. Pero es loco ser docente, escritor, periodista y ver que en el aula están creciendo muchos nuevos prospectos de cuentos y de mundos que finalmente el mensaje que deja es uno solo. Hay que soplar esas llamas para que empiecen finalmente a arder. Y ojalá que si algún alumno me escucha esto, por casualidad o por ganas, y sepa y sabe que tiene el talento para poder hacer las cosas, un puro consejo, amigo. Vos dale hacia adelante. Puedes probar, puedes hacerlo, y si te sale bacán, si no te sale bueno, por lo menos lo intentaste. Pero todos deberíamos tener esa posibilidad de intentarlo y sacar algún aprendizaje de eso. Lindo momento que tuve allá en la Radio Universidad de Chile. Un saludo a Pato López también, que lo pude saludar, a la Tania, que sigue trabajando ahí. Y bueno, me vine a la casa con mucha alegría de vivir este momento tan especial, tan hermoso. También a la Nona Fernanda un saludo porque fue muy gentil a la hora de conversar, ¿cierto? Y que también ella recalcaba este tema de cómo los docentes, ¿cierto? Tenemos un rol súper importante de mediar entre la literatura, ¿cierto? Y la juventud, los niños, ¿cierto? Para que se vuelvan mejores lectores, pues finalmente. Sí, ahí tenemos mucho que picar, y lo hemos dicho en otras ocasiones. Con esta feliz intervención termino este primer bloque de Con el Chico al Aire, el podcast. Sigan en la sintonía de lo que es elaguja.cl en la plataforma que hayas elegido, Spotify o YouTube. Te invito a conocer mis libros Transantiago, la capital indignada, El andén de las distancias y Cambio de folio en la página www.caludiors.cl, o también puedes seguirme en el Instagram escritor.caludiors. Tenemos una cita con las letras. No faltes. Mis pasos silentes hacían el contraste en una ciudad que funcionaba a medias. Esos días que quedan entre un domingo y un feriado parecen un crimen en términos laborales. Por mi parte, gozaba el privilegio de no estar en esa reclusión del día a día, en un pueblo remoto y fome, en una comuna que prácticamente no existe. Entumecido, aceleraba el paso al bajarme en una estación de metro equivocada. Una pasada a una galería para saciar uno de mis gustos adquiridos. Mi acción cómplice con el capitalismo, la aprendida necesidad de la evasión mediante el consumo. Señor Mulián, discúlpeme, pero el placer de poder abrir esos bonitos sobres y viajar un rato a encontrarme con mi versión de 12 años de edad parece entregar al menos un resultado más oportuno a mis 42 horas semanales formales de servicio a esta patria ingrata. En una profesión incomprendida por todos, incomprendida por jefes, padres, apoderados, estudiantes, políticos y no políticos. Las 42 horas semanales que finalmente me permiten purgar los placeres del ayer. Materiales, por cierto, porque si hablamos de los del futuro, esos que se pagan en unidades de fomento, ni hablar. Cada libro que venda será un ladrillo para mi casa, le decía a los colegas escritores en una feria. Medio broma, medio en serio, como cuando en un consejo de profes soporífero le decía a mi jefa que necesitaba una derivación al psicólogo como a los alumnos. Medio broma, medio en serio, el punto de referencia desde donde se mire da el espacio a esa relatividad que Einstein pretendía explicar paralelamente en los rieles de un tren que persigue una luz que nunca regresa en esta paradoja de libertad. Que la tumba será de los libres. Día a día construimos un panteón de sueños y deslices, de situaciones impulsivas que reprimimos, la mordaza que poco a poco fuimos acomodando a nuestra faz, como las mascarillas y su horrendo calor ahogante. A su vez, vamos soltando las manos. La ronda se acaba, en cada bus que veo pasar subiendo a la nueva providencia. Porque pese a que los esfuerzos de quienes han sufrido más que nosotros por revelarnos lo que con sórdidas mañas nos han ocultado, y que finalmente lograron plasmar en hitos y ritos para rememorar, se enfrentan hoy mismo a los que se arrogan el derecho, y hasta deber, de añorar las viejas e inmorales providencias. Basta solo con mirar lo que pasa al otro lado del vecindario. Podría incomodar una vez más al tipo de la aduana,
por traerme esta vez un centenar de libros de Corrientes, que probablemente quieran huir frente a una hoguera que se avecina. Cuidado, que leer te puedo dejar solo, dijo el estúpido que osó destruir nuestro Tetris de volúmenes, tan bien colocados en el bolso con la May. Me entero de pronto de que un gato choto está a punto de hacer explotar todos los estudios que la cartografía del miedo pudo haber realizado, pues su discurso va tipeándose con frenesí. La vehemencia de un notario trasandino solo nos da un aviso para lo que pareciera ser nuestra próxima estación, dado que los ecos que reverberan en la cordillera vienen a borrar con el codo el sentido paternal de la patria misma. El sol de la bandera albiceleste mira con temor, y la estrella solitaria en el campo azul vuelve a atemorizarse ante la pasión de algunos malnacidos de querer seguir tiñendo de rojo el blanco de los Andes. A ras del suelo, mis dedos pasados a lignina me contaban que las miradas están mutando. La ronda se va convirtiendo en un giro sobre el propio eje de quienes ayer fueran eslabones coloridos y animados. ¿Me habré olvidado de la definición de la palabra común? El uruguayo Roberto Fernández Sastre comparte conmigo la idea de que pasan cosas en los andenes, y aunque todavía no había pisado ninguno en esa caminata, la posmodernidad nos da bocados retorcidos de rutas que descarrilan, y que escucho en mis auriculares mientras prefiero pasar silente mi tarjeta de débito en una máquina de cobros, más resignado que cómplice en este caso. Me encaminé a la estación Tobalaba, que estaba cerca del local donde compré mis cartas. En el semáforo peatonal de Nueva Providencia frente a Tajamar, miré a las personas que me rodeaban. No podía contarles que ese edificio que se erigía al frente era mi antiguo lugar de trabajo, con olor a papas fritas y pollo asado, ni de los departamentos que conocía carreando un carro lleno de bolsas junto a abuelitas, jóvenes y prostitutas, con propinas que sonaban y otras que no, entre las que figura incluso una naranja rescatada de una vivienda de 200 metros cuadrados en un piso 11. Esos pequeños grupos al margen del sistema, donde finalmente la colaboración mutua aboga por los intereses colectivos en una escala pequeñísima. En las sombras, a las espaldas del jefe de los supermercados y del sistema. No se ha inventado el hilo negro, pero lo que sorprende es que eso todavía exista. Miradas de distanciamiento. Hoy todas eran miradas de distanciamiento. Nada contigo, nada por mí. La norma no es la comunión, sino el miedo. Era un lunes por la tarde y parecía algo apacible, pero es posible palpar una indolente soledad en medio de un flujo de gente. Debía tomar el metro para bajar a Estación Manuel Montt, y como estaba cerca, me dirigí al acceso que se encuentra en un espacio nuevo llamado Mercado Urbano Tobalaba. En otros tiempos, estos nuevos lugares me movían con ansiedad a verlos de cerca. Ojalá el mismo día de su apertura, para inmortalizarlo en fotos. Para un periférico, el desarrollo se ve algo lejano, pero finalmente vamos comprendiendo en el recorrido que esa lejanía no es tan solo física. Pues, ¿qué es la arquitectura sino una expresión de lo que aspiramos a ser en un aquí y ahora? Apagada, siniestra, lúgubre, como ese mercado. Una ostentación de estatus mezclada con minimalismo, gentrificación y apropiación cultural, que da sus gateos al son de un puñado de tiendas y restaurantes que recién sirven sus primeros platos. Para llegar al metro, debía bajar 3 niveles. Pude apreciar una fila de gente que se perdía en la línea del horizonte, porque hoy por hoy nos hemos acostumbrado a las colas nuevamente. Tras la pandemia, lo que con tanto temor nos hablaban de viejos tiempos pasados a sovietismos, hoy se normaliza como si nada, porque es necesario también para ejercer el capitalismo. Las colas no son tan solo cosa de upelientos. En ese escenario, seguía bajando a las sombras de la ciudad en busca de mi convoy, cuando de pronto me veo saliendo de una suerte de edificio con aire londinense, con un reloj que me decía que eran cerca de las 4:30 de la tarde, y estaba en una calle que no era calle, a punto de entrar a un túnel que no era túnel, mirando a un policía que no era policía, sino un guardia preparado para la guerra en cualquier país de Arabia que sirva de comodín. Cámaras por todo el lugar, y no veía el cielo. ¿Es posible que poco a poco estemos finalmente construyendo una ciudad bajo el suelo? El frontis del dichoso mercado urbano parece sacado de la misma calle, para haber sido pegado en medio del subterráneo, con una bruma que probablemente provenga de las pocas cocinerías abiertas, donde lo menos que podrás encontrar son platos típicos, pues al fin y al cabo, ¿qué sería lo típico en este país? La ronda se difumina. Las revoluciones sobre nuestro propio eje las comparten también Buenos Aires, Asunción, Nueva York, Madrid. Las miradas ya no buscan el romance fugaz, sino el acumular. Minutos, capital, especies, mas no tanto experiencias. Acumular lo que no necesariamente puedes compartir. No vi a aventureros buscar el sol,
ni cuestionarse cómo es que en plena tarde de agosto lo normal sea caminar bajo un techo eterno, que se convierte en la cobertura de un laberinto colaborativo del mismo capital. ¿Es acaso la primera página de una distopía que se viene anunciando? Amenazados, nominados en una placa. Las contradicciones y la inconsecuencia se convierten en una opción viable para limpiarme el trasero con la memoria de Rousseau. En la decisión del presidente de la República de invitar a un viaje de Estado a quien denunció como violador de derechos humanos. La tibieza, francamente, que hace que la sumatoria de todas las fuerzas efectivamente den cero. Lo había dicho alguna vez, eso de avanzar sin desplazarse, girar en círculos en el plano cartesiano, pues puedo marcar mi VIP en la estación Tobalaba y terminar el viaje en la misma. ¿Qué tanto resultado podemos esperar de eso, más que un desgaste sin sentido? Fernández Sastre, a través de un psicólogo de ficción, hablaba de las cosas que pasan en los llamados pasillos de correspondencia o de combinación, como les llamamos nosotros, como lugares donde perfectamente podemos palpar lo rugosa que resulta la inseguridad. En ese instante, maldecía estar recluido en un pueblo aburrido cada día, tratando de abrir los ojos a adolescentes hipnotizados por una pantalla de 6 pulgadas. Hace bastante rato dejé de romantizar la educación. Esto es más que una cosa de buena voluntad. Hace un par de días, miraba el cortometraje de Moby and the Void Pacific Shore, donde un niño miraba a un montón de adultos adictos a sus celulares. De las clases con el tercero medio reflexionando acerca de los riesgos de las comunidades digitales, de cómo uno se busca una perdición glamorosa que recolecta corazones de byte, modificando lo que se es. Claro, ciertamente hay hitos donde tocamos el suelo, mordemos el pasto y barremos lo que somos para reescribirnos, de acuerdo a lo que Chester Bennington nos contaba en What I've Done. ¿Es que estamos demasiado ocupados en darle el gusto a una masa que les importamos un soberano carajo? ¿Es que resulta tan gratificante hoy convertirnos en quienes le prenderemos el fuego a las nuevas brujas que sacrifican sus vidas frente a una cámara? Así luego sentirnos con el derecho a fustigar, criticar, humillar, vapulear, cancelar y luego dar cátedras de tolerancia. La nueva Inquisición está en nuestra puerta y el gran hermano se comienza a sentir dichoso de ponernos a pelear entre nosotros. Esa madrugada hice una prueba. Eran cerca de las 2:30 de la mañana y traté de buscar el ruido blanco que de niño me producía temor. Era el instante en el que debía poner reset y rebobinar la cinta. Encendí el televisor que tengo casi de adorno en mi habitación y lo que menos encontré fue ruido blanco. Todos los canales nacionales abiertos transmitían algo, sin embargo no me sentía acompañado. Es que la expresión salió en la tele finalmente me terminó dando una terrible desconfianza. Apagué la pantalla, miré el techo. No puedo escribir nada, pues mi sensibilidad sigue estando trastocada. A veces, siento que todavía puedo esperar las 2:30 de la mañana y teclear mis abominaciones, que después terminan perdidas en un blog o en un archivo de Word. Pero la rutina me espanta este impulso. Cuando caminé al interior de la estación Tobalaba y me dirigía a la línea 1, me vi de pronto con una estampida de gente. No me había dado cuenta de que me había metido por el pasillo equivocado. Monocordes se dirigían hacia la salida o la combinación con la línea azul. Lo que antes para mí era cotidiano, hoy se me hacía casi turístico. Y ciertamente estar recluido en la periferia te va alejando del vértigo de una ciudad que se sube al carro de lo posmoderno, sin el romanticismo de las otras capitales, como para que nuevos Ceratis pudieran homenajear en sus versos. Solo nos dio para mujeres terribles, en un lugar acorralados por símbolos de invierno, y tal vez uno que otro oportunazo de factura hollywoodense para ser convertido en una lírica urbana balbuceable. El invierno hoy no se vive con la meteorología, se vive en los andenes, estaciones, pasillos de combinación. Cuando llegué a línea 1, una pareja se besaba con mucho ímpetu, y lo que alguna vez escribí en una novela como una escena maravillosa, hoy por hoy resulta un acto de rebeldía. ¿Es que nos estamos quedando atrás? ¿De qué nos estaremos perdiendo? Tal vez la respuesta no tiene que ver con acontecimientos, sino que con aplicaciones de las distintas leyes de la termodinámica, la entalpía y la entropía, pero entre almas, entre deseos, vacilaciones y sobre todo impulsos. A pocos metros de un gran falo de vidrio, donde el suicidio carga de oscuras vibras el máximo templo del capitalismo. Me doy cuenta, mirando la línea amarilla, que todos nosotros ya estamos muertos y no nos hemos dado cuenta, como dijo alguna vez el profesor Juan Pablo Arancibia. Entonces fue cuando llegó el NS93, junto con los mensajes de decepción de la MAI por haber pasado solo al MUT. ¿Cómo podría contarte, amor mío, que en este tren francés donde me ilusioné con un futuro en alguna parte del viaducto de la línea 5, pretendo escapar y tratar de nadar contra una corriente que a ratos me agobia?
que este gran hermano que torpemente hemos dejado que se configure día a día no puede ganarnos todavía. Porque en una pasajera vi la esperanza en un libro de cubierta completamente negra. Todo lo que tengo para ofrecer son letras de amor. No nos perdemos de nada en ese lugar todavía, hasta que el capitalismo nos indique lo contrario. A punta de borborigmos seguiremos reclamando, peleando y obligando a que los animales arrojen sus bozales. El monstruo se revela ante Víctor y convertirnos en los nuevos Prometeos, ya que nuestras palabras serán el fuego. Me urge decírtelo, porque debo regular mi nihilismo que me ha ido carcomiendo, cuya hediondez sentí con furia en esa estructura subterránea, y esta distopía que se está escribiendo tiene esa esencia. Siempre habrá vasos vacíos o con agua de la ciudad. Las ciudades nos invitan a danzar, pero nos quieren encerrados, por la razón o la fuerza. No nos podemos permitir soterrar todo, porque sería ahogar el alma. Cabe preparar el rictus para cuando la cámara nos enfoque para hacernos existir en esta dimensión híbrida que nos abandona. Tal vez sí tenían razón aquellos que decían que las cámaras roban el alma. Aquí te la traigo, sin filtros. No me gustan, ¿sabes? En la medida que sigan vasos vacíos, podremos llenarlo con lo que queramos. No quedarnos con lo clásico, como Lu dice respecto a los dulces de leche, y atrevernos a probar el licor de lo nuevo. A veces he querido haber sido más mundano y no tan cómodo, pero de cierta forma, en ese NS93, entendí que lo que debía hacer era patalear. Que esto no se trata de ser hedonista todo el tiempo y entregar nuestros esfuerzos a una máquina que nos va a aplastar en cualquier instante, como esa cucaracha que vi en una cafetería de una multinacional, la cual fue aplastada por una melusina. Estoicos tal vez, en la medida que podamos. Los días se nos van quemando y el cuerpo ya comienza a resentirse. Pero ante todo, es perentorio dejar dicho que ante esta distopía que comienza a escribirse en el aquí y ahora, tengo serias intenciones de ponerle fin a lo que parece infinito, porque no he olvidado que tengo de mi lado el fuego, consumir todas las luces que sean necesarias para poder abrir los ojos y entender el sentido de la palabra despertar. Porque no debemos conformarnos con la idea de construir para esconderlo bajo el suelo. Hay una vida afuera y nos hemos ganado la vida. ¿Para qué dejarla oculta en el subterráneo? Si te gustó este tipo de texto, te invito a conocer mi libro Cambio de Folio. Puedes conseguir más información en www.caludiors.cl o en el Instagram escritor.caludiors. Comparte este podcast en tus redes sociales y síguenos en el Instagram elaguja.cl. Continuamos con el Chico al Aire, desde la periferia con amor. Estamos de vuelta con el Chico al Aire. Acá el podcast de elaguja.cl. Ha habido situaciones de éxtasis, de gente arrojándose a la vida de forma temeraria, tirándose al suelo, mostrando partes pudendas, entre otras locuras. Pero todo esto formó parte de una estética, y esta estética la trajo al escenario Blink 182 el fin de semana pasado en el marco del Lollapalooza. No puedo ser ajeno a ese sentimiento, pese a que a Lollapalooza nunca he ido, no me parece atractivo, ya la verdad no soy un hombre de conciertos. Sin embargo, tendría que ser un CTM de primera para no entender lo que genera Blink 182, porque yo también festiné con sus canciones, sobre todo Family Reunion, que un amigo nuestro que vamos a presentar nos podría comentar acerca de la historia. No solamente lo que causa Blink 182, sino que también tratar de palpar en las palabras de alguien que sí estuvo ahí, lo que significa ver a los Blink después de tantos años esperándolo. Quiero presentarles a mi amigo de la vida, señor profesional, English teacher, pero sobre todo gran compañero, Javier Ulloa Stante. Bienvenido a Con el Chico al Aire. Gracias viejito, aquí estamos felices de compartir contigo y como tú bien decías, prácticamente una vida esperando, son 25 años más o menos escuchando esta banda y el fin de semana pasado a varios de nosotros se nos cumplió un sueño. Oye Javier, mira, es casi el periodo que nosotros nos conocemos, ya para que sepan, esto no es una vil copia de Tomás va a morir, sino que amigos de la escuela, somos amigos desde el año 2001,
pero precisamente fue ese tiempo en el que los Blink estaban en boga. Y desde ese tiempo se soñaba con conocer a los Blink en el escenario, ¿cierto? Cantando The Rock Show o First Date, que eran los hits que estaban en esa época. Eso fue un poquito después. Los que estaba como el que estaba sonando muchísimo era All the Small Things. Ah, sí me acuerdo. Ese era como el que dejó la pata, por así decirlo, porque todo, o sea, en ese tiempo yo creo que ver a tres compadres en pelota, a una mujer ahí toda voluptuosa, que como que era una cuestión, o sea, no sé si era nueva, pero como que irrumpía, además que se burlaban de las figuras pop que también pegaban mucho en ese entonces, de los Backstreet Boys, NSYNC, si no me equivoco, hola. Entonces era como ridiculizar a la escena en general, y eso yo creo que también era bastante atractivo para los que estábamos de a poco recién entrando a escuchar otro tipo de música, que era lo que sonaba harto en el MTV. De hecho, el MTV se convierte como plataforma de estas bandas, ya desde como inicios del punk rock del 2000, ¿cierto? Yo creo que igual un poquito más marketeado, pero sí, todo el rato. Ahí MTV se convierte en una casilla donde coexisten un montón de elementos estéticos que tienen relación con esta irreverencia, esa irreverencia de los 2000, ¿cierto? Donde de cierta forma a muchos niveles culturales, musicales, se cruza una línea. Estamos como dejando de ser como tan empaquetados, ¿cierto? Salir de este mundo de la balada, el pop, y ahora el rock irrumpe nuevamente, ¿cierto? Después de un renacer, después de la etapa del grunge, ahora viene todo este discurso de la rebeldía, pero de una rebeldía sarcástica, de una rebeldía irónica. Sí, todo el rato, o sea, los Blink siempre fueron comerciales, ¿sí? No, ellos como que toman igual, o sea, sus discos previos son más, como más punk rock, de lleno. Esto es como lo que se empieza a conocer como el punk pop, por así decirlo, en ese entonces. Y le dieron al clavo porque fueron eso, pues fueron muy populares, sobre todo en MTV, entonces sonaban, no sé, pues en ese tiempo como que el MTV ponía como los 20 mejores y siempre estaban ahí al ladito de Britney Spears, de los Backstreet Boys, y entre eso sonaban los Blink. Oye, Javier, hay una cosa que me llamó mucho la atención en las redes sociales cuando estaba en desarrollo Lollapalooza y al día después de los Blink, podríamos llamarlo así. Mucha gente decía que lloró por ver a los Blink allá, cosa que yo no he visto con otro artista. Han venido hueones de peso pesado al Lollapalooza, en muchos conciertos, pero sucedió que con los Blink vi mucha gente como en ese mood, así muy emocionada. ¿Cómo explicáis eso? Yo creo que nos vamos a la esencia de, o sea, lo que empezamos a conversar. Son, gente, 24 años, una vida para muchos, y estos compadres se separaron, después se volvieron a separar. Entonces como que en un momento yo creo que todos perdimos la esperanza de siquiera verlos, escucharlos. Y esta cuestión que pasó el fin de semana era una cuestión que, o sea, de verdad, llevamos, imagínate, más de 20 años esperando esta banda. Y esta banda, entre todo, igual tiene su lado bien emo, o sea, lo que I Miss You es un tema que es muy pop también, ¿cachai? Y es un tema, es de los temas más transversales. Yo que soy profe, como tú me presentaste y todo, es un tema que mis alumnos igual conocen, ¿cachai? No llegan a los Blink por, no sé, por The Rock Show o cualquier otro tema así. La mayoría llega por I Miss You o, no sé, Always, que son como los temas del disco de los Blink, que se llama Blink, sí. El homónimo. Creo que así se llama. El homónimo, sí, si no me equivoco. Y claro,
no voy a spoilear a nadie, pero bueno, como que en una de las partes finales del concierto tocan un tema ya, que uno de los singles del último disco, y un tema así como muy, muy balada, ¿cachai? Muy, muy guitarreado, y con la voz del Tom y Mark, y a eso se le sumó Travis. Travis hace unos coros ahí, entonces nosotros nunca habíamos escuchado a Travis cantar, ¿cachai? Iba haciendo como un redoble, un tema muy, muy emotivo. Y además, la puesta en escena te coloca a estos weones jóvenes, cabros, y hace como todo un recuento de su historia, ¿cachai? Y ese momento uno conecta, pero a full, o sea, y ahí ya la piel de gallina al máximo, ¿cachai? Porque yo creo que ellos muestran sus fotos, muestran su historia, pero uno se ve reflejado en eso. Como, hoy me acuerdo cuando llegó, no sé, pues, Travis, y estaba así, pues, así de joven, y quizás nosotros también fuimos así en un momento. Y es súper emotivo, es súper, súper emotivo. Yo igual, pues ya al borde de las lágrimas, ¿cachai? Y varios soltamos más de una, así. Como te digo, pues, es remontarse al 2000, 2001, 2002, que son años que yo creo que todos recordamos por varios eventos que quizás los vamos a trabajar en esta conversa, pero que son históricos a nivel mundial. De hecho, mira, como para darte un dato, tanto Travis como Tom DeLonge están en los 47 años de edad y Mark Hoppus en los 52. Sí, bueno, sí. Lo que quiere decir que cuando hicieron estos temas, por lo menos los más conocidos por nosotros, ¿cierto? Estamos hablando, claro, quizás del Enema of the State, ¿cierto? De Cheshire Cat o el Take Off. Estos buenos tenían menos edad que nosotros. O sea, tenían la flor de la juventud, sí. Cuando uno le importa un pene todo, ¿cierto? y realmente tiene esa impronta. Entonces, conservarla y transmitirla después de como 20 y pico años debe haber sido una cuestión muy brígida. Absolutamente. Aparte que, claro, con el escenario siguen hueveando igual como si tuvieran esa edad. Cosa que a algunas personas igual le chocó un poco. O sea, gente de nuestra edad ya como que igual lo encontraron con un poco old fashion, por así decir. Como, de nuestra manera para eso. Claro. Pero claro, o sea, uno entre todo igual entiende si la weá es como su show y no sé, bro. A mí en lo personal no me afectó, pero igual entendería si alguien como que piense eso. Que, bueno, ya hay que darle todo un paltata. Bueno, claramente tú decías que hay otras cosas que permite desarrollar y que Blink-182 termina siendo la excusa, ¿ya? Porque estamos hablando de un momento, insisto, con el tema de la estética de la época. El tema de MTV, por ejemplo, muy asociado a Jackass, ¿ya? Jackass, por supuesto. A la estética de los skaters, ¿cierto? Sí. Cosas que vivimos en primera persona. Siempre me voy a acordar de un sujeto que se llama Bruno, ¿ya? Que de todos nosotros debe ser el único weón que sigue andando en skate, ¿ya? Que tenía una versión muy particular de Family Reunion en español. Sí. Que no vamos una vez la grabamos. Acá, y una vez la grabamos. Sí, y no la voy a poder reproducir acá porque sería un festival de pitos. Claro. Pero, no sé, sí. Yo me acuerdo, mira, déjame confesarte que cuando Bruno, la primera vez que cantó esa canción en español, ¿ya? Yo pensé que estaba guayando. Así como que había tomado la guitarra que era una estaba improvisando. Y después caché que no, pues, weón. No, pues. Hay un trasfondo. Un trasfondo muy, muy profundo. Pero te quiero llevar a esa época de la calle Bravo, ¿cierto? En el 2001, mientras veamos Jackass. ¿Qué mierda se les ocurre a estos tipos hacerse cagar cada vez que pueden? Oye, buena pregunta. ¿Qué se les ocurre? Yo creo que estaban
Yo creo que a lo mejor hasta tomaron la idea de... ¿Te acuerdas que en ese tiempo había una serie que se llamaba Celebrity Deathmatch? Ah, sí. Que era estos de plasticina y que se hacían recagar. Se sacaban las cabezas, los ojos. Y pegaba mucho en MTV. A lo mejor un weón de eso, hasta Johnny Knoxville quizás, quizás quiso llevar la idea. Yo no sé, no he recabado información sobre eso, pero no sé, pues yo creo que vieron una weá que no había en la tele, pues. Y probablemente, no sé, habrán hecho un piloto. La weá, aparte que tú has hablado harto de la estética, pues. Y estos compadres yo creo que le dieron el clavo con ese casi ringtone. De hecho, mucho lo tuvimos de ringtone, el... Qué gran sonido. Claro, y ahí, bueno, yo creo que le dieron, ¿cachai? Y sí, pero era una weá que no se veía, o sea, nosotros aquí tuvimos la versión chilena con los hermanos sin dolor, una weá así, pero esos weones eran a otro nivel, eran unos weones desquiciados. Con el Javier y otros amigos, una vez me acuerdo que fuimos al cine a ver la película. Sí. Fuimos en Plaza Vesta a ver la película estos güeyes. Oh, yo sufrí cuando estos güeyes se cortaban con papel entre medio de los dedos. ¡Ay, qué wea más dolorosa! Esa cuestión fue brutal. Yo, o sea, yo sufrí con muchas, pero estaba esa. Estaba la de el weón que lo meten adentro de un baño químico y lo dan vuelta con una grúa, weón, le cae toda la mierda, todo encima, weón. El otro weón que le hacen la barba con pendejo. Todos los weones se empiezan a depilar los cocos. Y a un weón lo quieren disfrazar como, no sé, árabe, alguna weá, y le empiezan a hacer la barba con todos los pendejos. Y el culiado así como que como que tiene mal olor, no sé qué. Todos los weones cagaban la risa, te dan ganas de vomitar con esa weá. A mí el que me dolió, ¿no? Me llegó a doler, me transmitió dolor, fue ese que a weón se le quedan pegados los cocos en un hielo, weón. ¿Te acordáis? Sí. El weón le salió hasta un poquito de piel, weón. La weón fue inevitable llevarse las manos a la entrepierna ahí y no para sí, dejar el ganso, sino, hermano. Weón, yo creo que todos sentimos dolor. Sí, weón. Sí. Bueno, y varias más. Sí. Oye, Javier, una pregunta. Bueno, tú siendo docente, ¿qué tanto crees en la idea de que los estudiantes imitan lo que ven en la tele o en las redes sociales? ¿Qué tanto creo que lo imitan? ¿Qué tanto crees tú que los estudiantes, pongámosle enseñanza media, repiten las cosas que ven en la tele o en las redes sociales? O sea, al menos en el contexto que yo trabajo, no sé si te puedo dar detalles de eso, pero sus máximos exponentes son TikTokers, sus compadres de internet, y quieren hacer todo exactamente igual. Sí, ¿por qué te preguntas eso? Porque también me remite a, ponte tú en esta escena, avenida longitudinal, esperando la micro, y sin mediar provocación, cruzar hasta al frente, tirarte de guata al pasto frente a todo el mundo, que fue la wea más piola. Sí, weón, es que, o sea, claro, nosotros igual queríamos imitar a esos weones, y te acordáis que andábamos bailando como el Party Boy, ¿cachai? Y puta, no sé, séptimo básico estábamos, octavo, hay harto como juego como medio de autoexploración y exploración. Claro, de harta exploración. Entonces los sobajeos entre hombres y los chiflan en su minuto y todas esas weas están a la orden del día. Entonces, puta, nos cayó como anillo al dedo. Todo derivado. Lo que fue Party Boy y todo su baile erótico y todo eso. No, Party Boy, gran valor. Party Boy, sí, como que lleva a desenfrenarse y sacarse la vergüenza encima.
Sí, po. Aparte que todos queríamos un amigo también como Wiman. Ojalá encontrarnos a un enanito que ande en skate, weón, y vacilar con él. No sé. Sí, ahora que nombras el skate, bueno, nosotros nos juntábamos mucho cerca de tu casa a patinar. Notable sea ese supermercado Albi que todavía funciona. Sí, po. Dicho sea de No paso, cobrado. mencionar que con Javier hicimos un capítulo de Ruta Naranja en la temporada 2, el último capítulo de la temporada 2, donde recorremos Maipú y estuvimos en varios de esos sitios que justamente cuentan esta historia. Pero volviendo al tema del skate, bueno, ¿tú cuándo comenzaste a patinar? Tú. Yo creo que por ahí, po. O sea, tampoco patiné tanto. Yo creo que por unos 3 años o algo así. No era el más erudito de los chiquillos, de todos nosotros, pero sí, pues fue como en ese tiempo también. Es que por eso, porque iba como todo junto. Uno estaba escuchando como ese tipo de música, veía algún video, salía Tom andando en skate como si nada, ¿cachai? No sé, la moda también, pues sí, todos queríamos una DC, pero no alcanzaban para las V. ¿Cuánto eran las? Se supone que las DC eran las más pencas. Y No, pues, estaba pero las la- DC eran bacanes, pues las DC, pero habían otras como las B, no sé cuántito, que era como las chinas DC, una cuestión así como Ah, ya, sí, ahora se me cuadró. Sí, yo me acuerdo que estaban todos con unas zapatillas grises, weón, de no sé dónde las sacaron. Sí, Y yo bueno. como que chucha estos weones, así como están todos vestidos iguales. Bueno, pasa lo mismo hoy día con los pailitas, todos con el mismo gorro, ¿cachai? Sí, qué pero loco. nosotros éramos una suerte de bailita en ese entonces. Pues Claro. empezamos a ir al colegio con zapatillas. Esa weá no se veía antes. No, empezamos a romper todo el paradigma de los uniformes escolares. Los polerones de marca, de Polerones. skate. Eso como canguro. Yo me acuerdo que tenía uno gangsta. Claro. Que no tenía ni Gangsta, pico idea que era había gangsta. uno- weón. En ese entonces empezaron a ir los Reef, Adio, Vans. Siempre Vans. Yo me acuerdo del famoso Holly 180. Bueno, o sea, si quería hablar, me remonto a lo que son los videojuegos también, sí, porque Sí, el pues, Holly nace de ahí, el po. vínculo. Sí, pues completamente. Sí. Tony Hawk era los juegos que están todos jugando, po. Toda esa generación jugó Tony Hawk. Y Tony Hawk, hasta el día de hoy, es considerado uno de los mejores juegos de la historia de los videojuegos. O sea, tampoco es que haya sido como simplemente una moda, sino que el juego realmente era muy bueno. Y ahí empezamos a entrar a otras bandas, pues. Milen Collins, yo no me acuerdo cómo se pronuncia. Milen Collins. Siempre he dicho Milan Colén. Bad Religion. Ahí ya escuchamos un poco de Papa Roach en MTV y ahí le dimos más todavía. Hay uno que es como la Ugagon. Black Wagon, sí, Black Esa, Wagon, sí. la Wagon. Con Main 16. Entonces se te iba abriendo todo ese campo y todos queríamos hacer un flip y toda la cuestión y nos juramos. Y ahí saliste tú con el Holly. Totalmente ignorante en términos de skate. Voy leyendo. Es que, ¿sabéis lo que pasa? Yo no tenía idea que la palabra Oli se escribía con O, Oye. ¿Cachai? Claro. Yo pensé que era Oli como Holy. Como santo, Claro. ¿cachai? Entonces yo dije Holy. ¿Cachai? Fue Holy buena esa 180. Ahí mandándome las Holy. partes, pues bueno, inventando palabras. Pero oye, yo inventé un truco. Que se sepa. Sí, po. Ese que apoyáis la tabla como en el piso casi, como y la termináis haciendo como un flip en el suelo, una cuestión así, Claro. como de lado, si me acuerdo. Como un giga flip. Yo me paraba Un giga. en la tabla. Lo que pasa es que paraba los pies en paralelo. Pero Como no pingüino. Claro, como pingüino, ¿cachai? Como de mirando hacia el frente de la tabla. No como con las patas así como
en el tile y en la otra wea que no me acuerdo cómo se llama. Y con el pie hábil raspaba la tabla en diagonal Claro. hacia atrás, ¿cachai? Y ahí daba la vuelta, ¿cachai? Pero yo creo que es un truco imposible de hacer en movimiento, ¿cachai? Era estático. Porque aparte que yo era súper perón, ¿cachai? No... Mira, la única vez que me tiré escalones me saqué la mierda en la Plaza Monumento. Eran como 6 escalones y nunca más. No, está bien. No, siempre fue súper perón en ese sentido. Hemos hablado de música, videojuegos, televisión, año 2000, 2001, pero volvamos al 24. ¿Cuáles fueron los mejores temas de ese concierto de los Blink que escuchaste? Los que más te llegaron. A ver. Bueno, o sea, All the Small Things, yo creo que sí o sí. Déjame ver una cosita, porque si no quizás me voy a condorear. Pegaste los carriles. Claro. Es que es el tema que también hubieron varios que no tocaron. Pero por ejemplo, partieron con Anthem Part 2. Ya. Y ahí ya. El disco. Y ahí ya inmediatamente te transportáis, pero. Ahí mismo. Otro que sonó mucho y que conectó mucho con la gente fue, bueno, I Miss You, Stay Together for the Kids. Y es que no sé, What's My Age Again, terminaron con Damn It. Entonces era cuestión, si era una montaña rusa no bajaba nunca. Oye, y bueno, natural pregunté esto porque en algún momento participaste en un proyecto de banda que sacó un disco. Yo cacho que yo lo cuento acá con mucho orgullo, así como Javier se enorgullece en mi libro. Yo cuento mucho orgullo que Javier, el Pelado, el Tiño, ¿cierto? El Martín, también estuvo participando en un principio Roberto Pavés, Sí, ¿cierto? Sí. En la producción de algunas cosas. De una banda que se llama Alzheimer, que le coloca el tema de la Ruta Naranja. Cuéntame, naturalmente hay un tema de influencias, pero ¿cómo transposicionamos la experiencia con los Blink, con lo que tú viviste con Alzheimer, y para poder comprender cómo nuestra generación, ¿cierto? La generación que tuvieron en la enseñanza media en el 2000, eran una generación principalmente de músicos rockeros, po. Es que yo creo que, claro, pues cuando tú le pones la oreja, digamos, a los Blink, trae un mundo de 3 acordes. Sí. Y claro, pues empezaba ya a tomar una guitarra, tocabais 3 cuestiones y ya te sale un tema de los Blink. O sea, si no eran difíciles, ¿cachai? Entonces, eso yo creo que hincapié para que varios de a poco se fueran motivando más y más a seguir aprendiendo a tocar guitarra. Y algunos más o menos rockeros, la cuestión era, no sé, querer expresarse al fin y al cabo, yo creo que sí. Yo creo que algo que teníamos varios de esa generación era como las ganas de querer decir algo, ¿cachai? Como que no le teníamos miedo al ridículo. Por estos mismos, entre comillas, ejemplos que teníamos de estos compadres. Quizás lo mismo de Yagas, quién sabe, como esa impronta de querer, no sé, jugar a sacarse la cresta y bueno, da lo mismo, démosle. Y hasta este punto yo creo que eso también nos motivó a varios como a querer hacer cosas a través de la música. Y me quiero colgar de lo que dijiste. Tú dijiste una cuestión de que necesidad de expresarse. Y eso me toma porque también, de cierta forma, esta generación es la que comenzó, de cierta forma, a hacer uso de las herramientas de la democracia para expresarse. Todo el rato. Es la generación de la revolución pingüina, por decir alguna cosa. Entonces, esta estética, esta forma de expresión puede tener una correlación, o sea,
rompimos de cierta forma con el encajonamiento, el empaquetamiento de los 90, ¿ya? Que igual es una época que le tenemos mucho cariño, pero el 2000, Sí. insisto, siento que se rompen todos los límites, como que exploramos hasta dónde podemos llegar. Todo el rato. O sea, de hecho, bueno, como tú lo dijiste, por la generación del 2006 prácticamente, la revolución pingüina y todo eso, va acompañado igual de harta música, de harto... De hecho, ya nosotros también, pues, cuando quizás sonó mucho el MTV, pero cuando empezáis a tocar guitarra, vais descubriendo que también podéis sacar temas de Los Prisioneros, por ejemplo, y te empiezan a hacer más sentido esos temas y de a poco las letras, porque en un momento como que igual uno se queda con las melodías, ¿cachai? Como, o la más fácil, pues sexo, pero después empecé a cachar que es otra noche más, de caminar, o otras letras, ¿cachai? Yo creo que o sea, todo empezó a tomar sentido. Si es por eso, no, yo no sé, pero... Y finalmente, Javier, como para ir cerrando esta entrevista que, mira, ya se acerca la media hora, de lo que hicieron con Alzheimer, ¿cuáles temas son los que más te gustan? De mis temas con Alzheimer, Despertar, me gusta mucho. Me gusta La Culpa, es un tema que cuando lo escribí, como que me imaginé a una persona que no sé, como que había tenido un accidente, por ejemplo, y se la encuentra un ser querido y se arrepiente de no haberle dicho varias cosas y está muriendo en sus brazos. Claro, me la imaginé como alguna película, no sé, pero como que esa cuestión, eso es lo que quería narrar. Y me gusta mucho un tema que se llama Una Señal, que es como un tema representativo de nuestra banda, que cuando lo tocábamos interactuábamos con el público igual en su tiempo. Y era bonito, era menos un tema como de conexión, y de ahí también una señal. Había algo que expresar también. Muy bien, Javier. Bueno, ojalá que en alguna otra ocasión de Con el Chico al Aire ahí, algunas letritas, algún guitarreo, ¿cierto? Una flag, Sí, que no vendría nada de mal, bueno, para pasarlo bien, para compartir con la comunidad de lauja.cl. Te quiero agradecer este espacio, tu tiempo, por compartir en este podcast y darnos tus impresiones de lo que fue todo de nuevo. Te quiero agradecer tu tiempo, tu espacio para hablar acerca de tus impresiones, acerca de haber visto a Blink 182 sobre el escenario después de tanto tiempo y conversar también qué fue lo que nos dejó los Blink, toda la estética asociada. no, gracias a ti, pues, chicos, y pucha, feliz de ayudarte. Para eso vamos a estar siempre y espero no haber dado la lata y que a alguien le haga sentido algo de lo que hablamos. No, y mira, prepárate, porque ahí te voy a contar otro tema que tengo ahí rondando, que lo conversé con el colega José Tomás Ojeda, que estuvo la semana pasada, también profe de inglés, y te quiero dejar una inquietud, que lo quiero abordar en otro, de la cantidad de palabras monosílabas que tiene el inglés. ¿Qué economía más grande? De hecho, sí. Pero eso lo hace aún más fácil de que la gente se pueda, ¿cómo decirlo?, expresar. Porque, bueno, tú lo debes saber, pues sí, el inglés el idioma universal, no porque lo hable más gente en el mundo, pero sí como segunda lengua es el más hablado en el mundo. Así que, sabiendo inglés te podéis comunicar hasta con un polaco que quizás no tiene idea de ningún otro idioma, pero algo te va a entender en inglés. Oh yes, my friend, thank you. Y le damos un abrazo grande a Javier Ulloa por estar acá con nosotros. Y te dejamos con Despertar, Alzheimer.
No quiero despertar. Estás escuchando Con el Chico al Aire, el podcast de laguja.cl. Ay, 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 qué melodía, qué melodía. Bueno, en estos momentos no estoy cometiendo ninguna locura. Estoy bien sentado en mi escritorio haciendo el cierre de este podcast. Ya en este viernes que la verdad, mira, yo estaba muy ilusionado el miércoles cuando estuvimos en Santiago de Chile ese día nubladito, como bienvenida al otoño. Y decía, ya el otoño se está haciendo respetar como corresponde, si ya basta de tanto calor. Encima tuvimos el verano más caluroso del último siglo.
Y después, bueno, sucede que vuelve el calor, pues y ahora estamos casi con 30 grados otra vez. Así que exijo una explicación de que esta cuestión termine luego y que paremos el show, por favor, porque hay que respetar los procesos, ¿ya? Que el otoño se haga respetar. Me voy muy feliz de este podcast porque pude conversar con un amigo, ¿cierto? Hablamos de muchas cosas bacanas y siempre cosas que quedan en el tintero que nos pueden quedar como colita para otras ocasiones de que nos vamos a encontrar con El Chico al Aire, el podcast. Les quiero hacer la invitación a que sigan las redes sociales de laguja.cl. Tenemos el Instagram elaguja.cl donde puedes meter y saber de todas las actividades, posteos, publicaciones que tienen relación con tanto con El Chico al Aire, el podcast, ¿cierto? Y los otros productos que poquito a poco voy trabajando, ¿ya? Bueno, esto, el cierre siempre lo hago al final. Hoy día es día viernes, son cerca de las 5 de la tarde. No siento tanto el cansancio de la semana porque ayer pude llegar a dormir siesta. Y eso es un privilegio muy maravilloso de poder llegar a la casa a dormir siesta. Hay veces que hay que reponer energías para poder seguir adelante en una profesión que ustedes comprenderán que a medida que pasa el año, la cosa se va poniendo cada vez más intensa. Pero por lo menos esta semana que tuve reunión de apoderados, tuve el placer de decirle a los apoderados, ¿sabes qué? Los cabros se han portado bien, han sido buenos muchachos, así que eso a mí también me deja súper tranqui. Bueno, nos vamos a ver la próxima semana, o escuchar más bien, la próxima semana nuevamente, en una edición de Viernes Santo, porque va a ir el viernes con El Chico al Aire, ahí también voy a tener un poquito más de tiempo para poder editar, ya, porque es feriado, ustedes saben, ya, y discutan a ver si se puede comer carne o no se puede comer carne, porque andan las tradiciones. Bueno, ustedes saben, me gustaría saber interpretaciones de la doctrina religiosa desde muchas aristas, porque evidentemente esa semana de recogimiento hace de que muchos se pongan a pensar hasta qué punto pueden seguir, ¿cierto?, las enseñanzas de Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Ya? Pero sin fuera de broma, le hacemos la invitación entonces para que también nos sigan, comenten y por favor feedback. Necesito feedback, ¿cierto?, de este trabajo que estoy empeñándome a hacer cada semana y que estoy muy feliz de llevar 4 semanas seguidas, ¿cierto?, para publicando este podcast para todos ustedes. Así que les mando un abrazo enorme desde la comuna de Maipú, desde la periferia con amor, para acompañar tu trayecto, ya sea al trabajo, al estudio o a donde usted le dé la regalada gana. Un saludo muy grande, que estén muy bien, hasta la próxima. Esto ha sido Con El Chico al Aire. Esto fue Con El Chico al Aire, el podcast, una presentación de elaguja.cl. Síguenos en la cuenta de Instagram elaguja.cl. Comparte y comenta con tus amigos.